programa técnico. Soy la doctora Castañeda y hoy día, siendo la hora ya pactada, vamos a empezar a hablar sobre el síndrome purpúrico. Siguiente, Andrea. Esta vez vamos a ver la definición, la clasificación y las dos síndromes purpúricos que son más frecuentes en pediatría, ¿no? La púrpura de Skene-Schonlein, que es una que ahora ya en las últimas literaturas que ustedes vean en los años 2024 o 25 ya no se refiere como púrpura de Skene-Schonlein, sino como vasculitis por IgA. Y la que era nuestra famosa púrpura trombocitopénica idiopática, que también he encontrado que en los últimos reportes de los últimos años ya ha cambiado de nombre a trombocitopenia inmune primaria. Siguiente. Bueno, síndrome purpúrico es justamente lesiones en piel, ¿no? Lesiones en piel, tanto en piel y mucosas, por extravasación de hematías como consecuencia de algún trastorno de la hemostasia, que puede ser de vasos o de las mismas plaquetas, ¿no? Las púrpuras que vemos son de tamaño variable, ¿no? Las más pequeñitas le llamamos petequias. Cuando son más grandes, equimosis, y hay incluso más grandes como los hemangiomas, ¿no? Siguiente. Se clasifican en no trombocitopénicas y las trombocitopénicas. Primero veremos las no trombocitopénicas. Siguiente. Acá tenemos en las trombocitopénicas de dos clases. Unas que son vasculares y otras que dependen de plaquetas, pero no porque falten, ¿no? En las vasculares vamos a tener las que son no inflamatorias y inflamatorias. En las no inflamatorias tenemos los hemangiomas, ¿no? Los hemangiomas que son crecimientos anormales de vasos sanguíneos y que se ven en muchos niños recién nacidos, ¿no? Hay niños que nacen con hemangiomas y la característica que tienen estos es que estos hemangiomas muchas veces disminuyen conforme pasa la edad del niño, ¿no? El niño va creciendo y estos hemangiomas a veces van disminuyendo. Pero hay hemangiomas que realmente a veces comprometen zonas, diré, más de riesgo. Algunas que son en cara, en labio. Entonces, lógicamente, imagínense ustedes, un hemangioma en labio hace que el niño cada vez que come, bueno, va a sangrar, cada vez que lacte va a sangrar. En un principio estos hemangiomas se manejaban con crioterapia, con corticoides, ¿no? Un resultado no tan grande hasta que un cardiólogo hizo un descubrimiento importante, una observación importante. Ese cardiólogo tenía uno de sus pacientes que tenía sus cardiopatías y algunos de ellos tenían hemangiomas. Y se percató de que estos pacientes que tenían una patología que requería que le den propanolol, vio que comenzaba a dar propanolol a su paciente por su cardiopatía y que los hemangiomas disminuían. Y esto él lo publicó y actualmente el tratamiento de los hemangiomas justamente con protocolos adecuados es con esa observación que hizo el cardiólogo, ¿no? Se manejan ahora con propanolol. Luego tenemos en las no inflamatorias aquellas enfermedades del tejido conectivo, como la enfermedad de Ehlers-Danlos. La enfermedad de Ehlers-Danlos es una enfermedad de trastorno hereditario del tejido conectivo. Realmente tiene como 18 variantes. Pero ¿qué pasa? Que ese tejido conectivo es tan escaso que hace que todos sus vasos a nivel del cuerpo sean muy débiles, son unos vasos muy frágiles, unos vasos sanguíneos que a cualquier golpe muy pequeño hacen hematomas. Esos pacientes incluso en los casos más graves tienen una piel hasta, decían hasta transparente, unas articulaciones muy flexibles, ¿no? Estos pacientes, me parece que aquellos que hemos visto alguna vez el circo, esos contorsionistas que hacen cosas articulaciones que no podemos hacer el resto de las personas, de repente son aquellos Ehlers-Danlos, pero que son de los casos más leves, ¿no? Porque en los casos más severos, incluso se describe pues, que hay rupturas a nivel de hígado con el mínimo golpe o a nivel de vaso, ¿no? Se vuelven realmente de mucha gravedad, ¿no? Enfermedad de Ehlers-Danlos, que es de tejido conectivo, ¿no? En cuanto a las inflamatorias, ahí tenemos las vasculitis que pueden ser de vasos medianos o de vasos pequeños. La de vasos medianos, la panarteritis nodosa, que no es frecuente en niños, pero que sí es una enfermedad autoinmune, que se caracteriza por una
una vasculitis que es una vasculitis necrotizante y que incluso hay hasta lesiones se forman como úlceras, ¿no? en los pacientes, ¿no? No es tan frecuente en niños, pero la otra que es una vasculitis de vasos pequeños, de arteriolas, de vénulas, es el famoso síndrome de Jeno-Sonley, que les digo que ahora ya no es Jeno-Sonley, sino es una vasculitis por IgA. Es la vasculitis más frecuente en pequeños y esa vamos a ver dentro de un momento. Siguiente. Luego tenemos la dependiente de plaquetas, y no porque falten, sino porque no funcionan bien, ¿no? No hacen la función que tiene la plaqueta. La plaqueta, ¿cuál función es? Es cuando hay una herida o hay una lesión, avanzan y se agrupan entre ellas. Se agrupan, forman coágulos, forman la costra y el sangrado para. Y vamos a tener unas enfermedades congénitas, como son la tromboastenia de Glasma y la enfermedad de Bernard-Soulier, en cual esto no sucede, ¿no? La tromboastenia de Glasma son pacientes, es una enfermedad también autosómica, recesiva, en la cual lo que sucede es que tienen una deficiencia de una integrina de la parte cerebral de la plaqueta que impide que ésta se fusione con otra plaqueta, ¿no? No hace su función, no pueden fusionarse como debe de ser, ¿no? Pero esas pacientes tienen en la sangre plaquetas normales, 300.000 plaquetas, 400.000 plaquetas, pero cuando sangran esas no se agrupan y no hacen coágulo y no para la hemorragia en esos pacientes, ¿no? Ni la peteca, ni la hemorragia siquiera, ¿no? Acá, por ejemplo, como son plaquetas que se ven normales en la lámina, nosotros tenemos en el hospital a veces problemas con estos pacientes porque cuando llegan sangrando, lógicamente, si llegan sangrando, te van a poner plaquetas. Y para poner plaquetas en el formato que se hace para hacer la solicitud de esos componentes sanguíneos, en un hospital que es con consentimiento informado de la madre, como debe ser, o del padre, debo de poner cómo está el hemograma. Entonces pongo ahí 300.000 plaquetas. Entonces pido plaquetas y no me quieren dar. Dicen, no, ¿para qué me pide plaquetas si tiene 300.000 plaquetas? Y hay que llamar para explicar que puede tener 500.000 plaquetas, pero sus plaquetas no funcionan como debe ser, no hacen su función. Luego la enfermedad de Bernard-Soulier, en la cual también hay deficiencia de otra glicoproteína que tiene en la pared, que tampoco se agrupan, aunque la característica de esta enfermedad es que va a tener una macrotrombocitopenia. Son plaquetas muy grandes, un montón, pero no funcionan. Entonces aquí vamos a tener esas que son dependientes de plaquetas, no porque falten, sino porque no funcionan. Y las adquiridas, acá es porque nuestras plaquetas también están normales, pero están lentas. En los pacientes que tienen uremia, enfermedades hepáticas, en los cuales eso hace que haya toxinas en nuestra sangre, hacen que las plaquetas se vuelvan lentas. Igual cuando consumimos aspirina, AINES como ibuprofeno, y aquí no lo he puesto, pero también la clorofeniramina o los antihistamínicos están descritos, ¿no? Acuérdense bien que cuando tenemos a nuestro paciente con la enfermedad de Kawasaki, que tiene un montón de plaquetas, que tienen más de 100.000 plaquetas, 300.000, 500.000, 1.000.000 de plaquetas, lo que se da es aspirina para evitar que hagan trombos. Igual, acuérdense ustedes, aquellos pacientes que tienen cardiopatía, los adultos que hacen sus infartos, se les da aspirina. ¿Aspirina para qué? Porque estos medicamentos está escrito que enlentecen a la plaqueta. Está la plaqueta ahí, pero se vuelve lenta, ¿no? Por eso que cuando estos pacientes tienen que ser sometidos a una cirugía, hay que acordarnos de algo, que la función de ellos no solamente es en el momento, sino que muchas veces tienen una función como retenida, de entre una semana o 10 días, ¿no? Mi paciente a un paciente que toma AINES o aspirina, clorofeniramina y que va a ser sometido a un procedimiento cruento, a una cirugía, hay que decirle que 10 días antes o una semana antes mínimo deje de tomar esos medicamentos, ¿no? Porque van a enlentecer la función de las plaquetas que pueden estar normales y no van a cumplir su función a la hora que lo necesitamos, ¿no? La siguiente. Luego tenemos las trombocitopénicas. Y acá, porque aquí sí las plaquetas o no se producen o se destruyen. Son dos formas. Aquí sí lo que pasa es que falta plaquetas. Y acá tenemos en las inmunes,
Tenemos a la cabeza nuestra trombocitopenia inmune primaria, que antes llamábamos púrpura trombocitopénica idiopática, porque cuando ustedes lean la pueden encontrar con los dos nombres, y que es la causa más frecuente de las trombocitopénicas en los niños. Y esa la vamos a ver dentro de un momento. Luego tenemos el lupus, el VIH, ¿no? Y entre las no inmunes, el síndrome urémico hemolítico. Acá, pues, en el síndrome urémico hemolítico lo que hay es una lesión, acuérdense, a nivel de la pared de los vasos, que hace que esto se destruyan, las plaquetas se agrupen, disminuyan, ¿no? Y eso hace que disminuyan las plaquetas. El síndrome de Casa-Bush-Meredith, que es un síndrome raro, es un síndrome en el cual esta enfermedad es conocida más que como Casa-Bush, también como hemangioma grande con trombocitopenia, porque es un hemangioma gigante que la característica que tiene es que captura a la plaqueta y la destruye, pero cada vez que la captura y la destruye, él crece más. Es un hemangioma que crece más, y es de dar riesgo si es que uno realmente no lo maneja, ¿no? Luego también tenemos plaquetas bajas, pues cuando tenemos una coagulación intravascular diseminada, porque como esta coagulación es tan intensa, tan excesiva, que hace que se consuman mucho las plaquetas, como muchas cosas que suceden en esta enfermedad, ¿no? También se refiere también que en los reemplazos valvulares, ¿no? Cuando se ponen válvulas que son metálicas, a veces esas hacen que haya, a través de ellas, como no es algo natural, una circulación muy turbulenta, y esta turbulencia hace también que se destruyan algunas plaquetas, ¿no? Siguiente. Y luego tenemos las por defecto de producción, en aquellas que no producimos. Aquí hay unas congénitas como la anemia de Fanconi y el síndrome de TAR, que los dos son cromosomopatías recesivas. Los dos tienen trombocitopenia, los dos también tienen algunas alteraciones en común, algunas alteraciones óseas, ¿no? Como por ejemplo agenesia de radio, ausencia del pulgar, ¿no? Solamente que la anemia de Fanconi no solamente tiene plaquetopenia, sino también tiene anemia. En cambio, en el síndrome de TAR hay más trombocitopenia y lesiones óseas, ¿no? Pues, algo parecido. También en este grupo no lo he puesto, pero hay una enfermedad que también es la osteopetrosis infantil, ¿no? La osteopetrosis infantil, que es también una enfermedad hereditaria congénita, en la cual lo que pasa es que tiene una densidad ósea tan grande por un trastorno de los osteoclastos, que hace que no se puedan producir no solamente las plaquetas, sino casi todo lo que se produce en la médula ósea, ¿no? Se porta algo así como una anemia plástica, ¿no? También es una cosa congénita. Son raros, pero sí a veces se presentan, ¿no? Luego en las adquiridas, bueno, la anemia plástica, lógicamente en la anemia plástica no producimos ninguna de las tres series. En la leucemia, porque nuestra médula está invadida pues por células los blastos que no dejan que crezcan las otras series, por infiltraciones medulares, ¿no? Cuando mi paciente con linfoma hace una infiltración en médula, se produce igual, ¿no? No deja que se produzcan las otras series que se producen en médula. Y las infecciones, ¿no? Parvovirus, Epstein-Barr, VIH. Y acá hay que tener mucho cuidado con el VIH. Hemos tenido pacientes con VIH que aparentemente por lo único que llegaron al hospital fue por plaquetas bajas, ¿no? Porque la brucela, el dengue siempre vienen con otros síntomas, ¿no? Vienen con síntomas de fiebre, dolor abdominal, lo que ustedes ya conocen porque han hecho esas clases, pero a veces el VIH nos ha aparecido solamente con disminución de plaquetas, ¿no? Que podemos pensar, es una trombocitopenia inmune primaria, pero no, es el VIH, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos, ¿no?, pacientes con petequias, con equimosis, hematomas. Siguiente. Entonces vamos a ver un caso clínico. Vamos a tener que ustedes están en emergencia ya próximos internos y es un paciente de 4 años, varón, que acude a emergencia porque su mamá ha notado que desde hace un día tiene lesiones a nivel de piel, pero que son en nalgas y en miembros inferiores. El día de ayer nota. Y hoy día no solamente tiene esas lesiones, sino que ha aparecido con dolor de rodillas.
pero la mamá no, dice que no le ha notado fiebre ni ningún otro síntoma, solamente esas lesiones de nalga para abajo y dolor de rodillas. En antecedentes preguntamos si, salvo enfermedades de la infancia, no había nada. Lo único que hace 10 días tuvo un cuadro de resfrío, que la mamá le dio su Panadol y el cuadro pasó. Lo examinamos y encontramos que las funciones vitales están normales, está hidratado, se le ve en buen estado general, pulmones, cardiovascular, normal, abdomen blando, depresible, no visceromegalia, lógicamente vamos a piel y vemos pues que sí, realmente hay unas lesiones purpúricas, confluentes, y encima las agarramos y se pueden palpar, no duelen, y que lógicamente, como nos dice la mamá, corroboramos que está en nalgas y en miembros inferiores. Como tenía dolor de rodillas, vemos la rodilla y hay dolor cuando el niño viene caminando, pero hay dolor cuando lo moviliza la rodilla y no observamos ningún signo inflamatorio, no hay calor, rubor, ninguna otra alteración. Siguiente. Ahí vemos, miren las fotos, son lesiones que como ustedes ven son confluentes, palpables, y en la foto de la derecha van a ver que claramente se ve que está en nalgas y miembros inferiores. Eso son lesiones típicas de lo que vamos a ver. Siguiente, nuestro paciente con ya las últimas publicaciones con una vasculitis por IgA, púrpura de Haenel-Schönlein, o vasculitis leucocitoclástica con infiltración de IgA, que es como nos lo reportan si es que mandamos una biopsia a nuestro patólogo, ¿no? Esta es la vasculitis más común en la infancia y afecta a vasos pequeñitos, ¿no? Vénulas, capilares, arteriolas. Es una enfermedad inmunológica autolimitada y habitualmente es benigna. Habitualmente. Siguiente. La etiología es desconocida. Dice que se desconoce la exactitud por qué hay esta desregulación que causa la enfermedad, ¿no? Suele seguir a un cuadro respiratorio banal, como este paciente, pero hay reportes que dicen que podría ser también un cuadro bacteriano, como un streptococo, otros virus, como que me ha dado varicela, sarampión, Epstein-Barr. Hay algunos que dicen puede ser a penicilinas o a vacunas, ¿no? A vacunas, a picaduras de insectos, pero lo más común es que el niño traiga un cuadro así banal, como este niñito estuvo resfriado hace 10 días. Se observa entre los 3 y 15 años, y más en varones que en mujeres. Como les digo, aún se desconoce por qué se produce esta desregulación inmune, pero el cuerpo va a producir anticuerpos de tipo IgA que van a atacar esos vasos pequeñitos, ocasionando que hay una gran inflamación, daño del vaso y lesión del vaso que hace pues que se produzca esta hemorragia, que es lo que vemos como lesiones purpúricas en la piel. Siguiente. Si bien estoy hablando que es una enfermedad inmune, quiere decir que estas enfermedades realmente no son exclusivas de algún sitio específico, ¿no? Van a atacar a todos los órganos del cuerpo, pero en la Haenel-Schönlein o vasculitis IgA son 4 los órganos que son los más frecuentes y que son los más característicos, que son piel, articulaciones, gastrointestinales y afectación renal. En la piel, como hemos visto, que es lo que por la cual la mamá nos va a llevar al paciente, va a ser una púrpura palpable que se observa, así como han visto ustedes, la mayor parte es nalgas y miembros inferiores. Pero cuando el niño es muy pequeño, a veces se describe que puede ser en tronco o en cara o en brazo, ¿no? En los niños pequeñitos, realmente, ¿no? Y que por qué se ven así algunas grandes y algunas más grandes que las que he mostrado en la lámina, porque estas, como son de vasos pequeñitos, tienden a fusionarse, y a la hora que se fusionan unas contra otras, estos vasos pequeñitos hacen que esas se vuelvan palpables y de diferentes tamaños, algunas más grandes. Van a durar 2, 3, hasta 4 semanas de repente, ¿no? Eso es lo que hay que avisarle a la mamita, ¿no? Luego hay un grupo que va a venir como este paciente que hemos visto con artralgias, ¿no? Que algunas veces puede ser que presente antes de la púrpura. Este lo presentó después de la púrpura, pero algunos pacientes comienzan con dolores articulares y después aparece la púrpura, ¿no?
y como hemos dicho, no causa ninguna deformación, solamente causa dolor nada más. Dolor, pero no deformación. Luego tenemos los síntomas gastrointestinales, ¿no? Acá estos síntomas pueden ir desde un dolor leve, que el paciente viene y dice, sí, me duele la barriga, me duele un poquito, hasta dolores intensos, que el paciente a veces grita. Hay niños que vienen con náuseas, con vómitos, y cuando vienen con una tríada que es dolor abdominal intenso, intolerancia oral, vómitos y sangrado, o sea, sangrado rectal, quiere decir que estamos a la complicación más severa gastrointestinal, que es la intususcepción. O sea, la complicación más severa gastrointestinal es la intususcepción. Aunque es el paciente que viene con dolor intenso, intolerancia oral y deposición con sangre. Luego tenemos la afectación renal. Y acá sí que tenemos que tener mucho cuidado, porque el paciente que viene con lesiones de piel la vemos, el que viene con dolor de articulaciones nos dice, y el que tiene dolor abdominal a veces llora, pero la afectación renal no la vemos. Entonces es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado con estos pacientes. Estos pacientes, cuando hay afectación renal, son pacientes que van a comenzar a tener hematuria, proteinuria, que puede progresar hasta ir a un rango nefrótico. Y lógicamente no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y lo peor de todo es que el paciente puede venir con afectación renal desde que ustedes lo ven, pero de repente el paciente cuando lo ven no tiene afectación renal, pero en los próximos 2, 3, 4 meses de repente comienza a ver la proteinuria hematuria. O sea, son pacientes que este paciente que tiene púrpura de genosón o vasculitis de inmunoglobulina A, es un paciente que tenemos que hacerle seguimiento por la afectación renal, ¿no? Después que pasa todo el cuadro, tenemos que seguir evaluando nuestro riñón, ¿no? Y se describe que esos pacientes, si esta proteína persiste, ¿no? Y va a rango nefrótico y persiste y no cura, a pesar que esto sí requiere tratamiento, son pacientes que de repente van a ir en insuficiencia renal, son aquellos que van a requerir que le hagamos una biopsia para ver cómo está ese riñón, ¿no? Siguiente. Pero, ya les he dicho, ¿no? Si bien en esas cuatro que he dicho, piel, articulaciones, digestivo y renal es lo más frecuente, puede ir a otras partes del cuerpo, que es muy raro. Puede haber a nivel neurológico cefalea, hemorragia con hipertensión endocraniana, puede haber a nivel pulmonar una hemorragia pulmonar que dé una neumonía intersticial, y en los varones puede haber lesión a nivel escrotal, con un dolor que puede confundirnos con una torsión testicular, ¿no? Un dolor intenso que podemos decir de repente que tiene una torsión testicular. Siguiente. El diagnóstico es básicamente clínico. No van a encontrar ustedes ninguna prueba específica porque este paciente las plaquetas están normales, el hemograma normal. No existe ninguna prueba que a uno le diga que es una púrpura de genos. Entonces lo que tenemos que hacer es, si vemos estas lesiones purpúricas palpables de miembros inferiores y glúteos, puede tener dolor de rodilla, algo, hacemos nuestra buena anamnesis, ha tenido de repente, como la mayor parte hemos dicho, un proceso respiratorio antes, nuestro triángulo de evaluación pediátrica, porque hemos dicho que hay pacientes que pueden tener pueden hacer con dolores articulares muy fuertes, el dolor abdominal, podemos ir a intususcepción, o sea que tengo que ver bien cómo está mi paciente, un examen clínico completo, y si no encontramos nada, ahí queda. Pero hemos dicho algo, el riñón es lo que no vemos, ni el niño se queja. O sea que a mi paciente, a ese que ha llegado, le veo la rodilla, no hay nefrosis, le veo las lesiones, le digo, esta es una vasculitis por IgA, señora, su orden, vaya a hacerse su examen de orina. Para el diagnóstico tengo que estar seguro de que no encuentro otra cosa grave en el examen y que no voy a encontrar nada en el examen de orina. Yo voy a mandarlo a hacer su examen de orina, que es el examen que le digo que lo va a tener que hacer hasta que 6 meses después del diagnóstico, ¿no? Siguiente. Pero si el paciente tiene un cuadro clínico que puede ser confuso, puede ser, que discúlpenme, nunca me ha pasado esto y espero que no me vuelva a pasar.
Disculpen, pero seguía diciéndoles que si el pacientito llegara con alguna complicación o un diagnóstico que está dudoso, ahí tendrían que ustedes quedarse con el paciente hospitalizado y hacerle, bueno, si hay alteración del sistema urinario, hacerle toda la batería renal. Si es que hay complicación digestiva o testicular, bueno, tendríamos que ir a las imágenes, ¿no? Ecografía, tomografía, resonancia, si es factible, para poder tomar un diagnóstico, ¿no? Porque imagínate que nuestro paciente tiene una intususcepción, eso haría que realmente sea una cosa grave, hasta una pérdida de una parte del intestino, ¿no? Y biopsia, si es que tenemos especialmente en riñón, iremos a biopsia para demostrar que ahí hay justamente las inmunoglobulinas A en las paredes de los vasos. Siguiente. Bueno, ¿con qué podemos confundirla? Creo que no es, no es, es muy difícil confundirla, porque la púrpura trombocitopénica inmune, que es la que vamos a ver de un rato, esa tiene más petequias, ¿no? Salvo que tengamos una duda existencial, pero y además ese paciente, si le tomamos un hemograma, a diferencia de nuestra vasculitis, ese paciente tiene plaquetas bajas, ¿no? Puede también ser en un síndrome urémico hemolítico, pero ahí vamos a encontrar anemia, aparte de la plaquetopenia. En una coagulación intravascular diseminada, nuestro paciente va a estar grave, ¿no? Puede ser una vasculitis por hipersensibilidad, si ha tenido una picadura o algo, ¿no? Y por una meningitis meningocócica, en la meningitis lo que hay, sí lesiones grandes, porque la meningitis no hay, lo que hay son émbolos sépticos, ¿no? Pero es un paciente con manifestaciones neurológicas, ¿no? Siguiente. Aquí vamos a hospitalizar. Vamos a hospitalizar, lógicamente, a mi paciente que tiene dolor intenso, porque ahí tengo que descartar una intususcepción. Aquel que tiene dolor y no puede tomar líquidos, ¿no? O que tiene sangrado, más que ese, porque ese de repente es una intususcepción, ¿no? Lógicamente, aunque raro que tenga una alteración de conciencia, cuando hay un dolor articular que ya le he dado tratamiento ambulatorio y no para, el paciente sigue con dolor, con imposibilidad para caminar, a ese le voy a dar, ¿no? Y lógicamente, aquel mi paciente así llegue, como este paciente que hemos visto en la ESO, le tomo examen de orina y veo que hay alteración renal, lo voy a dejar, porque ese hay que estudiarlo bien, porque hemos dicho que puede ir al síndrome nefrótico, ¿no? Siguiente. El tratamiento, ya les he dicho, es una enfermedad autolimitada, es una enfermedad leve en la mayor parte de los casos. Van a haber pacientes como el que les he puesto en el ejemplo, y esos pacientes que llegan solamente está con dolor pero puede caminar, lo que voy a hacer lo voy a mandar a su casa, ¿no? Le voy a decir a la mamita que tiene que estar en reposo por el dolor, le voy a dar analgésicos y voy a empezar con paracetamol, voy a decir que lo hidrate, que esté tranquilo, ¿no? En caso de que la mamá me diga, doctora, pero yo ya antes de venir le doy paracetamol, no le calme el dolor, de repente voy a pasar a un AINES, ¿no? A ibuprofeno. Voy a mandar a su casa y le voy a decir que le dé su ibuprofeno, que espere y que va a pasar. Pero ¿qué pasa con aquel paciente de que viene con alguna manifestación grave? A ese tengo que hospitalizarlo, ¿no? Al que tiene dolor abdominal, al que no puede caminar, al que le duele el testículo por torsión testicular, al que no puede tolerar. Entonces a ese paciente, o lógicamente si tiene alguna alteración del sistema nervioso, a este lo voy a hospitalizar, porque ese sí tengo que darle tratamiento. Cuando ustedes lean en todas las publicaciones que hay, dicen controversial corticoide, pero todas dan corticoides en estos casos, ¿no? Mi paciente llega con dolor abdominal intenso, un dolor de rodillas, que no puede caminar, ya tomó ibuprofeno, le voy a dar corticoides. Lógicamente o con alteración renal. Por vía oral será con prednisona a mi paciente con dolor de rodilla, al que está con afectación renal le voy a dar por vía oral, lógicamente que al paciente que viene con manifestaciones gastrointestinales va a ser endovenoso, ¿no? Incluso ahí, el otro día leí una publicación que decía de que el paciente que viene con dolor abdominal intenso más o menos y que no damos corticoides a tiempo, son aquellos pacientes que tienen más posibilidad de hacer intususcepción. Entonces aquí el paciente que tiene sí manifestaciones
un poco más intensas, hay que darle tratamiento, aunque digan controversial, con corticoides. Y además, no solamente voy a dar el corticoide, sino que yo voy a llamar a mi especialista, a mi nefrólogo, a mi reumatólogo, porque a veces si es que no pasan, la decisión de tomar alguna otra droga, otra medicación va a ser de ellos, ¿no? Dapsona por los efectos antiinflamatorios, algunos ya van a rituximab y algunos incluso hasta tratamientos más severos como ciclofosfamida, ¿no? Para calmar los síntomas de esta enfermedad, ¿no? Siguiente. La evolución de la mayor parte de casos es muy buena. Eso, tenemos que saber de los pacientes que se complican, pero esos son los menores, ¿no? Este pacientito que ha venido, por ejemplo, si le tomo su examen de orina y sale normal, lo voy a mandar a su casa. O simplemente va a su casa, va a hacer reposo. Algunos pueden tener un segundo brote, pero ya en 4 semanas, dicen más en 8, ya va a estar el paciente sin ninguna lesión, ni dolor, ni nada, ¿no? Y ahora lo que sí les repito, de que la parte del riñón sí tenemos que tenerla muy en cuenta. Así el paciente, el primer día que lo vemos tiene una orina normal, igual durante los 6 meses siguientes voy a tenerlo que citar para hacer un examen de orina, porque ya les he dicho y repito de que la afectación renal puede ser al inicio o puede ser después de varias semanas que empezó el cuadro. O sea, tenemos que estar muy atentos de la afectación renal para dar el tratamiento adecuado. Siguiente. Ahora vemos otro caso clínico. Se trata de un paciente de 4 años que ingresa por emergencia porque la madre ha notado pequeñas lesiones en piel, pero esta vez no solamente es en miembros inferiores, sino en cara, en tronco, y hoy día en miembros inferiores, ¿no? Él dice que hace 3 días este niñito tuvo una epistaxis, pero que le hizo un leve taponamiento y pasó. Y también que hace unos días estuvo con un cuadro respiratorio alto, igual que nuestro otro paciente, también con problema respiratorio alto. A este paciente lo examinamos y, bueno, el examen clínico le encontramos funciones normales, vamos a piel y sí, verdaderamente, pero estas lesiones son pequeñas y hay en cara, tronco, muslo, brazo derecho. Es más, no hay no solamente petequias, sino también tiene equimosis, ¿no? Tiene sus equimosis en varias partes. Examinamos tórax, cardiovascular, perfecto, abdomen blando depresible, no hay visceromegalia, no encontramos ganglios, petequias, tomo mi hemograma y encuentro que tiene 8.000 plaquetas. Siguiente. Miren acá la diferencia en el dibujo que tienen al lado izquierdo, eso se ha rascado, ¿no? Se ha rascado y ha ocasionado más lesiones, pero tiene moretones, ¿no? Y las lesiones son diferentes a las que hemos visto con nuestro otro pacientito. Siguiente. Este se trata de la trombocitopenia inmune primaria, que es la causa más frecuente de trombocitopenia en la infancia, es inmunológica, ¿no? Que hay un descenso de plaquetas que para que digamos que ese diagnóstico tiene que tener menos de 100.000 plaquetas. Más frecuente es entre 2 y 9 años. Una buena parte de esos niños han tenido una infección previa, igual que los pacientes del geno Schonle, ¿no? No es hereditario, pero acá encontramos anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Aquí sí en ese paciente hay anticuerpos antiplaquetarios. Siguiente. Puede ser agudo o inmediato, como dicen algunos, y crónico. Agudo es cuando el cuadro dura máximo hasta 6 meses. Realmente en la estadística dice que a los 3 meses casi todos han recuperado ya sus plaquetas, pero hay algunos que pueden ir hasta los 6 meses, o puede ser que bajen las plaquetas, suban, vuelvan a bajar y vuelvan a subir en una bifásica. Pero hay cuadros crónicos que quedan, en los cuales pasan de 6 meses y el paciente sigue con su recuento bajo, ¿no? Y esto más es en niños mayores de 7 años. Siguiente. El cuadro clínico es la anamnesis, ¿no? Vemos que hay un cuadro viral, una vacunación previa, a un antecedente de patología, pero
A veces no encontramos nada. A veces preguntamos a la mamá y nos dicen, no ha habido nada. O sea, podemos encontrar o no podemos encontrar algún antecedente viral o algo, ¿no? Y en el examen clínico lo que vamos a ver es petequias, equimosis, hematomas, eh, sangrado en otros lados, epistaxis y hemorragia, y en los cuadros, bueno, más severos puede haber hemorragias intracerebrales, urinarias y gastrointestinales, ¿no? Siguiente. A diferencia que en nuestro otro paciente decíamos el diagnóstico es clínico, solamente lo miramos porque no hay nada que nos diga que es una IgA, algo que en los casos graves hagamos una biopsia. Acá tenemos que escribir todas las enfermedades que pueden dar plaquetopenia. El diagnóstico es por exclusión. Siguiente. O sea que mi paciente que llega con esas petequias y menos de 100.000 tengo que hospitalizar, porque tengo que, para decir que es esta enfermedad, tengo que hacerle exámenes para demostrar que no es otra que de plaquetopenia. Tengo que hacerle hemograma, recuento de plaquetas, perfil de coagulación completo, examen de orina para ver si no hay hematuria, función renal y hepática, serología de todas las infecciones que tienen plaquetopenia. Torce, hepatitis, dengue, esteroide, debe dar ANA, ANCA, proteína de sangre periférica para ver que no es la médula que se invadida por algo, ¿no? Test de Kunz, anticuerpos antiplaquetarios, porque hemos dicho que esta cursa con anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Y en algunos casos hemos llegado hasta una aspiración de médula ósea cuando la cosa era demasiado dudosa, ¿no? Puede ser ya en caso extremo que haya mucha duda hasta aspiración de médula ósea. Siguiente. Eh, para estimar la gravedad, realmente, claro, mi paciente que tiene menos de 10.000 plaquetas es el paciente que se describe que tiene más posibilidad de sangrar, ¿no? Si tengo menos de 10.000 plaquetas, el riesgo de sangrado es muy alto, pero la estimación de la gravedad a veces no es tanto por el número de plaquetas, sino por el sangrado. Porque yo puedo tener pacientes que tienen 30.000 plaquetas y no estén sangrando, como puedo tener pacientes que tengan 50.000 plaquetas y estén sangrando. O sea, mucho va a depender de las comorbilidades que haya, ¿no? De que mi paciente, aparte de que ha hecho un PTI, ha estado tomando aspirina, ¿no? Que encima que tiene pocas plaquetas, puede tener 50.000 plaquetas o 80.000 plaquetas, pero está tomando aspirina y eso hace que si hace una lesión, las plaquetas están lentas, no van a hacer su función. Del estilo de vida que habla en la literatura mucho, porque hemos dicho que esto no pasa pronto, demora 3, 4 meses, y los adolescentes pues que tienen esta patología a veces es difícil por su estilo de vida, eh, cómo va a ser la evolución de ellos, ¿no? Luego, lógicamente, si mi paciente está ya diagnosticado y tengo que hacer una apendicitis, tengo que operar, entonces va a ser mi otra actitud. No está sangrando, pero tiene que operar. Entonces, la gravedad va a ser de que tiene que ser sometido a un diagnóstico, a un procedimiento invasivo, ¿no? O que no hay un acceso a la atención del paciente, ¿no? Pero, lógicamente, el que tiene menos de 10.000 plaquetas, su riesgo de sangrado es mucho. Siguiente. Entonces, yo a mi paciente, que ha entrado, y hemos dicho que todos lo vamos a hospitalizar, tengo que dar recomendaciones generales porque la mamá tiene que aprender. Eso no va a durar pocos días, va a durar meses. Tengo que decirle que lógicamente que tiene que evitar cualquier cosa que sea inyecciones intramusculares, todo lo que sea punzante, todo lo que le corte al niño, hasta el cepillado dental, porque eso puede ocasionar que sangre por las encías, ¿no? Que va a tener que tener una dieta adecuada, porque de repente muerde una manzana y la caja de la manzana le puede cortar la encía, que lógicamente no puede usar ningún medicamento que enlentezca sus plaquetas que ya están bajas, no hace acetilsalicílico, antihistamínico, AINE, ¿no? Que no puede hacer deportes, no puede hacer juegos de contacto. Ni siquiera pues aquellas niñas que bailan marinera, por ejemplo, que marinera donde hay movimientos muy bruscos, no puede ser ni educación física. Eso hay que explicarle hasta que recupere las plaquetas, ¿no? Pero hay que también decirles que no se preocupen, que si bien va a ser algunos meses, que no se sabe cuánto,
pero que después el cuadro se va a autolimitar y el niño va a poder regresar a sus labores normales, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a manejar? Existe un tratamiento farmacológico, pero si mi paciente tiene 8.000 plaquetas, 10.000 plaquetas, 50.000 plaquetas y no está sangrando, o si mi paciente tiene más de 30.000 o 20.000 plaquetas eh, y solamente tiene petequias, no hay nada de gingivorragia, nada, solamente hay en piel, equimosis, petequias, 30.000, 40.000 plaquetas, ¿no? Y no está tomando nada de ibuprofeno, no está tomando no tienen que operar, no tienen que intervenirlo, no tiene nada, solamente lo voy a observar. Mi paciente se va a echar ahí mientras yo le hago todos los estudios para confirmar que es una trombocitopenia inmune primaria, lo voy a observar y no le voy a dar nada, ¿no? Ahí va a quedar. Solamente si tiene petequias y ningún otro sangrado, solamente observo, independiente de lo que tenga el paciente. Si no hay signos de alarma, solamente lo voy a observar. Siguiente. Pero si mi paciente, aparte de petequias, tiene gingivorragia, tiene pistas, o sea, está sangrando por algún lado, así sea poco, pero está sangrando. Si tiene factores de riesgo, por ejemplo, que está tomando aspirina, que está tomando algún AINES, ¿no? Y si mi paciente tiene menos de 10.000 plaquetas, porque hemos dicho que este no está sangrando, pero tiene menos de 10.000 plaquetas y riesgo es alto, ahí sí tengo que dar tratamiento. O sea, solo petequias, no tratamiento. Solo petequias sin signo de riesgo, no tratamiento. Paciente con petequias, sangrado, gingivorragia, pistas, menos de 10.000 plaquetas o factores de riesgo, le vamos a dar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Siguiente. Vamos a tener tratamiento de primera, segunda y tercera línea. La primera línea vamos a empezar por corticoides. El tratamiento acá va a ser con corticoides, ¿no? Vamos a darlo por vía oral de preferencia, ¿no? No queremos pinchar a nuestro paciente. Por vía oral, que se va a dar de 2 a 4 miligramos por kilo por día, por 5 a 7 días, o la mitad, 1 o 2 por kilo por día, por 14 días. Si el paciente vea alguna restricción de darle por vía oral, que es lo preferente, podemos darle dexametasona endovenoso de 0.4 a 0.6 por kilo por día, por 4 días. ¿Por qué le damos corticoides? Porque estabilizan la pared vascular, hay una inmunosupresión celular, disminuye la producción de anticuerpos antiplaquetarios, de los linfocitos B, y alteran la unión del anticuerpo con la superficie plaquetaria para que no se destruyan, ¿no? Pero en esos pacientes que damos corticoide y es una dosis un poco alta, siempre tenemos que tener cuidado con los efectos adversos, ¿no? Como hiperglicemia, hipertensión, psicosis, se describe, pero realmente tiene que ser una dosis muy alta, ¿no? Y si bien damos y después disminuimos la dosis, nunca llegamos a una dosis tan alta, ¿no? O sea, mi primera elección va a ser corticoide. Siguiente. Siguiente. No, perdón, la anterior. La anterior. Pero en primera línea también están las inmunoglobulinas. Si mi paciente le he dado corticoides y le doy por 2, 3 días y veo que el sangrado no para, o veo que sigue con 10.000 plaquetas y eso quiero subirlo, entonces voy a ir al tratamiento de primera línea, pero que viene después del corticoide, que van a ser las inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas lo que hacen es un incremento rápido de las plaquetas. También la voy a usar si mi paciente viene con un sangrado importante, ¿no? Si la nariz sangra y sangra y sangra y sangra y no para, no voy a esperar 2, 3 días porque el paciente va a tener plaquetopenia y anemia. Entonces, cuando quiero un incremento rápido de plaquetas, voy a usar inmunoglobulinas. O cuando no me da efecto el corticoide que he dado cuando el sangrado es leve y cuando el paciente era de riesgo, ¿no? Aquí generalmente damos 1 gramo por kilo por dosis endovenoso por 2 días, o 400 miligramos por kilo por día por 5 días. Pero tenemos que tener una consideración. La inmunoglobulina es un derivado plasmático que es el resultado de recoger varias inmunoglobulinas de varios donantes.
entonces no está libre de efectos adversos. Es como nos ponen cualquier componente sanguíneo, ¿no? Que puede ir desde una cefalea hasta una anafilaxia. Ese es el riesgo por los cuales empezamos siempre por corticoides. Si solamente usamos la inmunoglobulina, bueno, si queremos un efecto más rápido, ¿no? Pero tenemos que tener una consideración con la inmunoglobulina. Si voy a dar inmunoglobulina, lo que tengo que hacer es, antes de poner la inmunoglobulina, le voy a dar paracetamol, le voy a poner un antihistamínico endovenoso y voy a empezar la infusión. Yo la calculo en 10 horas, pero al principio con un goteo mínimo. O las primeras 2 horas que doy la inmunoglobulina va a ser un goteo muy, muy, muy poquito voy a poner para observar cómo lo tolera mi paciente. O sea, doy paracetamol, le pongo un endovenoso, un antihistamínico y empieza un goteo muy, muy poquito. Si veo en 2 horas que ha tolerado, voy aumentando el goteo hasta terminar en las 10 horas toda la inmunoglobulina que le he calculado, ¿no? Entonces, como es una cosa que puede dar efectos adversos, tengo que tener muchísimo cuidado con la inmunoglobulina. También se escribe que puede dar la inmunoglobulina antidesa que se da a los RH, pero es una cosa más difícil de conseguir, ¿no? Más fácil es conseguir las inmunoglobulinas, la IgG endovenosa. Siguiente. Pero, ¿qué pasa si yo pongo inmunoglobulina que dice que hasta puedo repetirlo y mi paciente sigue sangrando? Entonces, de repente voy a tener que dar una ayuda con corticoides, pero ya no vía oral, sino con pulso de corticoides, pulso de metilprednisolona de 30 miligramos por kilo por día por 3 días. Eso se le ponemos en 2 horas, siempre teniendo en cuenta pues la hiperglicemia o la hipertensión. Podemos también usar dexametasona de repente junto con la inmunoglobulina con la segunda dosis, ¿no? A veces podemos poner una droga que es el Trombopag, que es una droga que, que así como existe, que es una droga que hace que la médula ósea produzca más plaquetas, ¿no? Es una droga que a la hora de ponerle hacemos que la médula ósea produzca más plaquetas. Entonces, estas son mis opciones. Ahora, como tercera opción, si mi paciente pues sigue sangrando, si mi paciente ya es crónico, a 6 meses ya pues los hematólogos tienen que ir a otras drogas, ¿no? Inmunosupresores, anticuerpos monoclonales, ¿no? Cetoprina, micofenolato, ciprosporina, rituximab, dejando la esplenectomía de repente al final, ¿no? Ya veremos por qué. Siguiente. Pero ¿qué pasa si mi paciente viene con una hemorragia severa? Lo han atropellado o ha hecho una hemorragia cerebral, ¿no? Eso no va a esperar que yo eh, me demore 12 horas con la inmunoglobulina, le ponga el corticoide. Ahí tengo que actuar con todo. A este paciente le doy todo. Le doy inmunoglobulina, le pongo metilprednisolona y ese paciente es el único que le voy a dar plaquetas. Las plaquetas que damos de 10 a 15 por kilo por dosis. ¿Por qué este es el único que le doy plaquetas? Porque acordémonos que los pacientes tienen anticuerpos antiplaquetarios. Entonces tenemos que reservar nuestras plaquetas solamente para estos casos de suma urgencia, de riesgo vital para el paciente. El paciente tiene un sangrado cerebral, tengo que ponerle plaquetas, pero tengo que también ir con inmunosupresores, con inmunoglobulinas y con metilprednisolona. Se le da de todo, ese no puede esperar. Y no le damos plaquetas porque cuando no existían estas terapias de inmunoglobulinas y los pacientes no respondían a los corticoides y dábamos plaquetas porque no había otra opción, no había la terapia de inmunoglobulinas, ¿qué pasaba? Que cada vez que poníamos plaquetas hacíamos más anticuerpos antiplaquetarios. Entonces, a veces lo que pasaba que teníamos la opción de que de repente la paciente tenía 10.000 plaquetas, 8.000 plaquetas, sangraba, le poníamos plaquetas, le dosábamos y la paciente en lugar de subir las 8.000 plaquetas había bajado a 4.000 plaquetas. Habíamos hecho más anticuerpos antiplaquetarios y la paciente estaba peor, ¿no? Entonces las plaquetas solamente están reservadas para aquellos pacientes en los cuales hay riesgo vital, ¿no? También hay otros reportes que se han sido tranexámico, esplenectomía, embolización de la arteria esplénica, pero eso no se puede hacer en niños pequeños. Siguiente. Hablemos de la esplenectomía, que es la opción que es en adultos.
El problema es que este es solamente cuando fallan muchas medidas, porque a la hora que decidimos quitar el hígado a un paciente, el vaso a un paciente, estamos quitándole una fuente de defensa del paciente. Los riesgos que hay en estos pacientes que hagan infecciones, especialmente por cocos, ¿no? Meningococo, neumococo, es muy grande. Entonces, cuando hay una esplenectomía, uno prefiere hacerlo cuando el paciente tiene más de 10 años, ¿no? En los niños muy pequeños, el riesgo de infecciones grandes es muy grande por la pérdida de la función inmunológica del vaso, ¿no? Eh, e incluso a la hora que hacemos la esplenectomía hay un riesgo de hacer trombosis de vena porta, ¿no? Y cuando se trata de niños muy pequeños, el riesgo dice que es realmente de compromiso vital. Acuérdense bien que los pacientes adultos que se les quite el vaso hay que ponerles la vacuna del neumococo. A ellos se les pone la vacuna 23 valente, que tiene 23 cepas. A los niños solamente se le pone las de 13 cepas. Incluso cuando ya es de mucho riesgo y no hay otra cosa, tenemos que poner la vacuna esa que se pone a los adultos, a los niños, ¿no? Y hay que aplicarlas bien a los papitos, que lo que puede suceder con los niños, una infección demasiado grande que puede llevárselos a ver, ¿no? Siguiente. Ahora quiero resumir algo, ¿no? Porque ya ustedes ahorita van a entrar al internado y tienen que tener algo muy en claro, ¿no? No las cosas más difíciles que de repente la va a manejar el hematólogo, sino de saber de su paciente. Si mi paciente llega con sangrado solamente de piel, ¿no? Petequias y equimosis, y no tiene signos de riesgo y tiene más de 20.000 o 30.000 plaquetas, solamente lo voy a observar. Si mi paciente llega con sangrado de encías, pero no es mucho, sangrado nasal, pero que le he puesto un tapón y más o menos ha quedado, si mi paciente tiene menos de 10.000 plaquetas, si mi paciente está tomando aspirina o algo, tengo que dar tratamiento, porque sé que sus plaquetas están lentas, sé que tiene muy pocas plaquetas y sé que si ha sangrado tengo que ayudar. Entonces comienzo con mi corticoide. Lo evalúo en 72 horas. Si mi paciente ha subido las plaquetas, ¿no? Ya no tiene 10.000, está subiendo, si mi paciente dejó de sangrar, entonces ahí quedo con las plaquetas, digo con mi prednisona, sigo con mi prednisona. Si mi paciente veo que sigue con 10.000 plaquetas y sigue sangrando, voy a ir a inmunoglobulina, ¿no? Porque mi prednisona 72 horas no ha dado resultado. Y si mi paciente tiene un sangrado activo que viene con una epistaxis muy grande, que requiero un tratamiento rápido, iré a inmunoglobulinas, ¿no? Eso es la base del paciente que llega. ¿Alguna pregunta? Porque, Dios mío, con esto que me ha pasado, de repente tienen alguna pregunta que se han perdido, por favor, estoy para responder. Doctora, ¿va a pasar la clase? La tiene, la tiene la tiene tu delegada. Ok, gracias. La tiene tu delegada.